Hablaremos esta noche de Abdülhamid, un sultán turco. Ubiquémonos para ello en Constantinopla a mediados del siglo XIX. El sultán Abdülmecid tuvo entre 1842 y 1848 11 hijos. El nacimiento de cada hijo era anunciado a cañonazos, discúlpeme. Las salvas por cada hijo varón se repetían 5 veces al día durante 7. Para el nacimiento de una hija, en cambio, las salvas se disparaban durante 3 días. ¿Cómo se llama eso? Machismo, efectivamente. Entre los hijos de Abdülmecid estaban Abdülhamid, de quien hablaremos hoy. La madre de Abdülhamid era una de las mujeres del harén del sultán. Antes de que Abdülhamid se convirtiera en sultán, le tocó gobernar a un hermanastro mayor que se llamaba Murat V, no Mirá. Murat, porque era turco. Estaba loco y era borracho. Mientras tanto, Abdul, que era el hermano, vivía en la cafe, la jaula. Allí en una sala del Palacio Topkapi se confinaba a los hermanos menores de los sultanes reinantes. Vivían totalmente aislados del mundo y los únicos compañeros de los príncipes cautivos eran los eunucos y algunas mujeres. Si el sultán no conseguía descendencia, entonces le tocaba el trono a alguno de estos hermanos, a los cuales el encierro solía perturbar gravemente. En realidad los encerraban para que no conspiraran, porque tenían miedo todos los sultanes de que los hermanos... ¿Vio cómo se llaman los hermanos en la actualidad? Mal. Bueno, calcule si los hermanos de la actualidad además apetecieran un trono. Pienso en algunos hermanos. Sí. Digo, si el hermano mayor tuviera el trono de algo, no hubiera durado. Bien, no importa. A Abdülhamid le tocó reinar porque, como se ha dicho, Murat estaba loco y por eso se lo desplazó. ¿Cómo estaba loco? Bueno, Murat se aterrorizaba de los clérigos ortodoxos griegos. Bueno, yo también. Sí. Pero no, parece que el tipo con solo verlos salía corriendo a los gritos y se encerraba en su habitación. Adoraba a los payasos. Le provocaban tanta risa que, disculpen ustedes, se orinaba delante de todos. Escupía también a cada momento porque creía que tenía la saliva envenenada. Entonces tan loco no estaba. Como varios jugadores de fútbol. Sí, claro. Creen que están envenenados. Por eso escupen de continuo. Sí. Intentaron curarlo con encantamientos, hechizos y otros elementos de la medicina actual. Y lo dejaron peor. El Consejo Imperial Otomano quiso que lo atendiera el doctor Leidesdorf, un alienista vienés. Los ministros impidieron, sin embargo, que el sultán fuera trasladado a Viena y el doctor Leidesdorf tuvo que abandonar el caso. Finalmente, el gabinete de ministros decidió deponer al sultán Murat por incapacidad mental. Lo mandaron a la jaula del Topkapi y más tarde una salva de 100 cañonazos anunció a la población que había un nuevo sultán. Abdülhamid inició su reinado allá en agosto de 1876, tenía 34 años. Después de llegar al sultanato, muy poco después, Abdul temió una venganza de su hermanastro de puesto. Dice, el loco se va a vengar. Y le agarró, le creció esa inquietud con el tiempo y se transformó en uno de los sultanes más déspotas de la historia otomana. Pueblos enteros, ya lo veremos, padecieron su tiranía. Al comienzo parecía solamente un sultán extravagante, pero dentro de lo esperable. Era excelente carpintero, pasaba mucho tiempo en su taller, amaba las camas de las mujeres del harén y se amueblaron varias dependencias con sus obras, hacía camas. Tenía un museo de animales disecados, mandó construir un hospital para perros y se compró un león. Qué lindo. Quiso tenerlo en una habitación del palacio, pero
los destrozos y los rugidos del animal molestaron a algunos, por lo cual el animal se envió a un zoológico. Ya por esos días tenía Abdul la manía de espiar a todos los que los rodeaban. A menudo se lo veía mal escondido, ahí escuchando a sus hermanos y hermanas acerca de asuntos de la corte. Le gustaba a Abdul Hamid andar por la ciudad, por Estambul. Compraba él las cosas en las tiendas y cada tanto entraba a un café, y aunque tenía un harén a su disposición, se enamoró de una vendedora belga que tenía una tienda de ropa en la calle de Pera. Se llamaba Flora Cordier y era hermosa. El sultán tenía la costumbre de ir a ver a la mena ese negocio y era muy tímido. Entonces solamente se acercaba para comprar guantes. Yo hago así también. ¿Los tímidos hacen eso? Sí, yo hago así, me acerco, digo, me voy a acercar a esta mina, le voy a comprar un par de guantes, ¿qué voy a hacer? Y la miro y le digo, deme un par de guantes. Me da el par de guantes, ¿cuánto es tanto? Le pago y me voy. Y así 30 años. ¿Pero cómo puede ser? No. Estoy esperando que alguna vez se caiga el techo encima y la mina me subió, se ha caído el techo encima. Entonces ahí es donde yo aprovecho y le digo, tiene razón. Bien, el caso es que esta intimidad, a saber, el amor de este sultán por la vendedora de guantes, la cuenta Disraeli, el primer ministro inglés, ¿no? En una carta a Lord Salisbury, dicen que incluso se produjo ahí en el mismo negocio, un casamiento secreto, aunque es algo que nunca fue reconocido oficialmente. Una vez, tras haber asistido unas 20 veces y haber comprado 20 pares de guantes, el sultán Abdul Hamid se acercó a Flora y le preguntó si podía casarse con él. Es decir, de nada va a todo. Tiene 2 velocidades. Nada y muchísimo. Y ella aceptó y fue a vivir incluso a un palacio secundario a orillas del Bósforo. El romance entre Abdul y Flora Cordier duró 1 año, nada más, a causa de la oposición de funcionarios y parientes. Nada se dice de ella después de la ruptura y la tienda de la calle de Pera fue cerrada, ¿no? Corrieron rumores de que Flora había sido enviada de vuelta a Bélgica. Chao. A Abdul le gustaba mucho el teatro. Contrató a una compañía ambulante de actores italianos dirigidos por Arturo Stravolo. Abdul quería muchas veces cambiar los argumentos de las obras y también de las óperas, le gustaban mucho las óperas, pero odiaba los finales desgraciados. Entonces la Traviata, por ejemplo, fue llamada Madame Camelia y allí Violeta recupera la salud en el último acto. Yo quiero ver eso. Abdul era también un lector voraz, sobre todo de novelas policiales. Se las leía a alguien. Ismet Bey, que era el jefe del guardarropa imperial, se sentaba oculto tras una celosía y le leía toda la noche. El favorito del sultán era Sherlock Holmes. Tan pronto como aparecía un nuevo libro, ¿no?, de Conan Doyle, ordenaba que se lo tradujeran en una noche. Y para eso trabajaba un departamento de traducciones en el palacio. Sus ministros y secretarios podían ser, en otro orden, llamados a su presencia a cualquiera hora de la noche, porque Abdul sufría insomnio y solía dar sus órdenes a la madrugada. Venga, dice, vamos a construir un puente. ¿Pero cómo un puente? Un puente, ¿no vio nunca un puente? Sí, entiendo lo que es un puente, señor, pero a esta hora. Como se ha dicho, Abdul temía que se produjera una conspiración para restaurar a su hermano Murat en el trono. Para evitarla, cerró el palacio a todos los que no tuvieran una autorización expresa para habitarlo. A partir de entonces, apenas se lo vio en público, excepto cuando debía ir a la mezquita. Por sus miedos, llegó a permanecer encerrado 1 mes en su habitación. Su violencia, para evitar conspiraciones, encontró lugar con los armenios. Turquía estaba en pie de guerra con Rusia, un país que apoyaba a los nacionalistas armenios, sojuzgados por el sultán. Y en 1896, nacionalistas armenios lanzaron una bomba al paso de Abdul Hamid
cuando iba a una mezquita. Salió ileso, pero murieron varios guardias. En la primera represalia fueron asesinados 10.000 armenios que vivían en Estambul. Las masacres continuaron y causaron indignación en Europa Occidental, e incluso el primer ministro inglés, Gladstone, llamó a Abdul el gran asesino, mientras que en Francia, Clemenceau, el tigre Clemenceau, se refirió a él como el sultán sangriento. A todo esto, el hermano, el loco Murat, languidecía en la jaula sin intrigar en absoluto. Su estadía allí se limitaba a la lectura, encuentro con muchachas de un harén subsidiario, era de segunda orden. Esto que sea subsidiario un harén también es sujeto a machismo. ¿Qué es esto? Bueno, y también jugaba con pájaros de colores. Y Murat al final se murió, de aburrimiento, calculo. En 1904 tenía, mejor dicho, había pasado 28 años encerrado. Abdul Hamid, denigrado en Occidente como el sultán sangriento, inició los últimos años de su reinado en otro palacio, el Yildiz Sarayi se llama, una prisión en la que se encerró él mismo para cuidarse. En julio de 1905 hubo otro atentado contra el sultán y se salvó con el hilo de una pata. El jefe de la policía culpó a los armenios. Abdul temió a todo el mundo, sospechó de su ejército, del personal que lo rodeaba, de sus mujeres, y su gobierno se hizo todavía más despótico. Censuró libros, periódicos, obras de teatro, echó al italiano al Estrabolo Este, encarceló a cualquier posible sospechoso de liberalismo, digamos, en el sentido que esta palabra tiene para algunos. Un grupo llamado los Jóvenes Turcos, que eran republicanos, se opuso a la tiranía. Y con ellos empezó la decadencia y luego la caída del imperio. Los Jóvenes Turcos llamaron al derrocamiento de Abdul en pro de la democracia, aunque fuera necesario el uso de la violencia. A la lucha que habían despertado los Jóvenes Turcos se unieron algunos hombres del ejército. Mahmud Pasha fue uno de ellos, entró con sus tropas a Estambul. Los guardias del palacio Yildiz desertaron y Abdul quedó indefenso. Las mujeres del harén entraron en pánico. ¡Ay, qué sé yo! Centenares de damas desamparadas temieron los ultrajes de los soldados. Algunas se suicidaron, otras tuvieron ataques de histeria. La mayoría gritaba hasta que el lugar dio la impresión de ser un infierno. Es una descripción machista también. El sultán Abdul Hamid se entregó. Una improvisada asamblea lo declaró indigno de reinar. Bueno, lo había hecho 32 años. Pidió vivir en un palacio alejado de la ciudad. Se le negó esa publicidad, esa posibilidad. Digo, ¿qué te cree que sos?, le dijeron. Y lo exiliaron a Tesalónica. Fue en tren junto a 4 de sus hijos, 3 esposas, 4 concubinas, 4 eunucos por si acaso, algunos gatos y un perro San Bernardo. Las damas que quedaron en el harén fueron desalojadas del palacio. Una de las procesiones más tristes de las numerosas retiradas de grandes caídas era la compuesta por esas damas. Las infortunadas eran de todas las edades y eran tantas que hicieron falta 31 carruajes para sacarlas de Yildiz. El nuevo gobierno entró en contacto con las poblaciones de donde provenían la mayoría de las mujeres del harén, notificándoles que pasaran a buscar a sus parientes. Algunas de las mujeres no fueron reclamadas, por lo cual el gobierno anunció que serían mantenidas por el Estado hasta que fuesen pedidas en matrimonio. Esto se llama un Estado inclusivo. Más tarde una comisión fue al deshabitado palacio de Abdul para realizar el inventario de las propiedades del sultán. Y se produjo un extraño incidente. Cuando los funcionarios hacían el trabajo, se sorprendieron al escuchar enronquecidas voces procedentes de una habitación. La sorpresa se convirtió en alarma
cuando entendieron las palabras. ¡Larga vida al sultán! Gritaban las voces ahí. Y una guardia entró violentamente a la habitación de los seguidores de Abdul, y el grito no procedía de reaccionarios, sino de cientos de hambrientos loros enjaulados a los que el sultán les había enseñado aquella frase. Larga vida al sultán, como quien le enseña al loro la marcha peronista. Nominalmente ocupó el sultanato un hermanastro menor de Abdul. De todos modos, el control del gobierno lo tenía la Unión de Jóvenes Turcos, que en 1914 embarcaron al imperio en la Primera Guerra como aliada de Alemania. Esa fue una decisión fatal para el Imperio Otomano. Se recuerdan las palabras de Gladstone. Decía, el Imperio Otomano acaba de cometer suicidio. Bueno, después de perder la guerra dejó de existir el imperio. Abdul Hamid murió en 1918 y un año antes todas sus esposas y sus concubinas, menos una, habían pedido permiso a la asamblea para abandonarlo. ¿Qué cosa es que le tengan que pedir permiso a la asamblea para dejarlo a un tipo? A mí no me piden permiso ni a mí. Sí. Y pudieron irse, ¿eh? Una tal Musfika se quedó con él hasta el final. Y Abdul Hamid murió en sus brazos. Es una linda historia. Una linda historia porque está bien construida. Los sucesos de la historia son todos desgraciados, como ocurre con las buenas novelas.